Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en este día de hoy. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios en este día. Para empezar nuestro tiempo juntos en el estudio de la palabra de Dios, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién aquí está cansado? ¿Quién aquí necesita reposo? La verdad es que hoy en día hay muchas personas buscando reposo, buscando aliento, buscando descanso. ¿Qué te llega a la mente cuando escuchas mencionar el año 2020? En realidad, este ha sido un año muy difícil, de mucho sufrimiento, muchas pruebas y mucho tormento para una gran parte de las personas en el mundo. Y todos piden un descanso de esta situación en la cual nos encontramos. Como mencionamos anteriormente, este es el mes de la Biblia y todas nuestras predicaciones en este mes se concentran en el tema de la Biblia. Y esta mañana nuestro mensaje se titula El poder de la palabra de Dios. Y nuestro texto que vamos a estar viendo es Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leer esos dos versículos. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y les voy a pedir por favor que saquen sus Biblias y los abran a ese texto para que podamos verlos juntos. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Al estudiar la palabra de Dios es siempre importante entender el contexto del pasaje que vamos a examinar. Y por eso quiero tomar un tiempecito para ver este contexto. Y por eso empecé con la pregunta al principio de este mensaje de ¿quién aquí necesita descanso? Desde Hebreos capítulo 3, versículo 7, hasta Hebreos capítulo 4, versículo 11, que es el versículo antes de estos dos, el apóstol Pablo está enseñando acerca del reposo perfecto de Dios para el creyente. En otras palabras, Dios provee y promete darnos reposo. Y él advierte a los creyentes en el versículo 11 del capítulo 4 de no arriesgar a perder ese reposo perfecto de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, el versículo 11, el versículo anterior. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo de Dios tiene dos aspectos. El primer aspecto del reposo de Dios podemos recibirlo ahora en esta vida. Esto incluye la paz de Dios, su confianza, su poder, su seguridad, sus provisiones diarias. Básicamente el poder de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas ahora que nos ayuda a reposar y descansar en Él. Este aspecto del reposo de Dios es un producto de nuestra obediencia a Dios y a su palabra. La segunda parte del reposo perfecto de Dios todavía está en el futuro. Yo no lo he experimentado ni tampoco usted lo ha experimentado. ¿Por qué? Porque esta es la promesa de eternidad en el cielo,
del reposo perfecto por toda la eternidad. Aún no hemos llegado a ese punto. Todavía estamos aquí presentes en esta vida, en esta tierra. Aún si somos salvos y hemos recibido la promesa de ese reposo futuro eterno en el cielo, debemos temer perder su reposo aquí, hoy, en esta vida. El reposo eterno, como creyentes, no lo podemos perder, pero el reposo que Dios ofrece hoy mismo, en esta vida, sí lo podemos perder. El capítulo 4, versículo 11 dice que debemos procurar, pues, entrar en aquel reposo. ¿Por qué debemos procurarnos? ¿Y en qué debemos procurar? Esa respuesta Él las da en los versículos 12 y 13. Vamos a leer esos tres versículos juntos para que veamos la conexión entre los tres. Empezando en el versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 13. Lean conmigo, por favor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo sabemos que el versículo 11 está conectado a los versículos 12 al 13? Porque el versículo 12 empieza con la palabra ¿por qué? En otras palabras, lo que él va a decir en el versículo 12 y el 13 son la respuesta a lo que él dice en el versículo 11. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es la manera en la cual nosotros nos procuramos o nos aseguramos de poder estar en aquel reposo es a través de la palabra de Dios. Y vamos a empezar viendo en el versículo 12, vamos a ver dos cosas específicas. Primero vamos a ver en el versículo 12 el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y luego en el versículo 13 veremos la fuente del poder de la palabra de Dios. Pero antes de entrar en eso, vamos a tomar un minuto para orar y pedir al Espíritu Santo que nos dirija en el estudio de su palabra. Amante Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es poderosa, que tu palabra es verdad, que tu palabra transforma vidas. Y como hemos visto ya por 2 semanas corridas, hemos visto el poder y la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas como tus hijos, como creyentes. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que podamos seguir entendiendo y aprendiendo y poniendo en práctica estas verdades que vemos acerca de tu palabra. Gracias, Señor. Dirígenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver primeramente en el versículo 12 el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Leyendo ese versículo de nuevo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo primero que vemos es que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Significa que la palabra de Dios no es una carta muerta, no es simplemente un buen libro, no es simplemente algo escrito por hombres, como vimos hace 2 semanas. Es la palabra viviente de Dios, es viva.
El apóstol Pedro describe el poder de la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, donde él dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Un día mi cuerpo se desvanecerá. Mi cuerpo dejará de existir junto con mis palabras y mis hechos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y permanece relevante y poderosa como siempre. Jesús mismo declaró que sus palabras nunca pasarán. En Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí Jesús dice que mis palabras, sus palabras, la palabra de Dios es permanente, perdura para siempre. Las palabras de Jesús son nuestra fuente del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es a través de su palabra que el Espíritu Santo obra en nosotros. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí Jesús dice que su palabra son nuestro espíritu, son nuestra vida. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo obra en nosotros. Aquí dice que la carne para nada aprovecha. La carne no puede hacer nada cuando se trata de agradecer a Dios. No podemos agradecer a Dios. Yo en mi carne, yo con mi propio cuerpo, en mi propia voluntad, en mi propia fuerza, no puedo hacer nada que agrada a Dios. No puedo obedecer a Dios sin el poder del Espíritu Santo trabajando en mi vida a través de su palabra. Por lo tanto, nunca experimentaremos el verdadero reposo de Dios, la verdadera bendición de Dios en nuestras vidas, la cual nos ayuda a poder descansar en Él, hasta que no nos dediquemos al estudio y la obediencia de su palabra, porque es a través de su palabra que el Espíritu obra en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios, si nosotros no estamos en su palabra y permitiendo que el Espíritu Santo use esa palabra en nuestras vidas, nunca nos desarrollaremos espiritualmente como hijos de Dios maduros. Nunca podremos ser usados útilmente por Dios. Nunca experimentaremos el gozo, la paz, el reposo, la bendición de Dios en nuestras vidas si no estamos en su palabra. También vemos aquí en el versículo 12 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es más cortante que una espada, que es bien afilada. En otras palabras, no hay nada desfilado en la palabra de Dios. Ella corta, ella afecta, ella transforma. ¿De qué sirve una espada que no tiene filo?
no sirve para nada, no es muy útil, pero la palabra de Dios funciona en la manera por la cual Dios la diseñó. Es muy efectiva, hace exactamente lo que Dios diseñó que ella hiciera en la vida de aquella persona que lo usa y permite que ella haga su obra. Ella afecta y transforma a todos aquellos que se someten a su poder. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, hay cosas en cada una de nuestras vidas que desagradan a Dios. Hay cosas en nuestras vidas que van en contra de Dios. Hay hábitos pecaminosos, malos deseos, sentimientos amargos, orgullo, egoísmo. La lista podría continuar. Y quizás las cosas en su vida son diferentes que las mías, pero todos tenemos cosas en nuestras vidas que necesitan ser sacadas. Y todas estas cosas tienen que ser cortadas de nuestras vidas. Y ahí entra la palabra de Dios, esa espada de doble filo, esa espada que corta con precisión. Déjeme darle un ejemplo. Vamos a decir que alguien tiene cáncer cerebral, tiene un tumor en el cerebro y necesita una cirugía para sacar ese tumor. Y con cualquier cirugía cerebral hay que ser bien preciso para sacar el tumor, sacar toda el área que está afectada por el tumor y el cáncer sin hacer daño. Ahora imagínese usted que usted sea el paciente ahí acostado en la camilla, en la sala de cirugía, todavía despierto, y oye una conversación entre el cirujano y su enfermera. Y la enfermera le dice al cirujano, ¿quiere que le busque otra cuchilla que ya esta no tiene buen filo? Y el cirujano le diga, no, no te preocupes, ella me funciona así, está bien. No es nada, olvídate de eso. ¿Quisieras que ese cirujano continúe con la cirugía si no está usando la cuchilla más filosa posible para poder hacer ese corte preciso que necesita? Si fuera yo diría inmediatamente, paren la cirugía, no vamos a continuar con esto. ¿Por qué? Porque para hacer una cirugía precisa hay que tener algo filoso, algo que corte precisamente. Y eso es lo que Dios dice aquí en este versículo a través del apóstol Pablo, que la palabra de Dios es un cuchillo, es una espada muy afilada que corta precisamente lo que Dios quiere cortar en mi vida y en su vida. La palabra de Dios lleva a cabo una cirugía del corazón y del cerebro del hombre y de la mujer, y elimina las cosas de nuestro corazón y de nuestra mente que no agradan a Dios. Me acuerdo ya hace muchos años, cuando mis padres estaban empezando la obra en Cienfuegos, donde está la Iglesia Bíblica Cristiana de Cienfuegos, y yo empecé trabajando con ellos, con los jóvenes. Y había un joven, uno de los primeros que aceptó al Señor en esa comunidad, y él había vivido una vida hasta ese punto muy corrupta, tenía amigos que no eran muy buenos. Y esos amigos empezaron a burlarse de él. Y le decían, mira, tú te dejaste lavar el cerebro por esa gente. Y él lo sorprendió cuando le respondió y le dijo, ay, qué bueno, porque mi cerebro estaba bien sucio y necesitaba ser lavado. La palabra de Dios va derechita al corazón y penetra en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, y a fin afecta nuestras acciones y nuestros comportamientos. Lava lo que necesita ser lavado, corta lo que necesita ser cortado y lo saca de nuestras vidas. La palabra de Dios es lo suficientemente aguda para penetrar
incluso en lo más duro de los corazones. No hay nada demasiado difícil para la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esta espada es tan afilada, tan poderosa, tan cortante, tan fuerte, que aun la piedra puede ser penetrada por ella. Vemos también por tercero en el versículo 12 que la palabra de Dios discierne los pensamientos. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos puede ayudar a juzgarnos a nosotros mismos y ver nuestros pensamientos y nuestras acciones como Dios los ve. ¿Por qué es eso necesario? Porque como humanos nosotros no vemos las cosas de la misma manera en la cual Dios las ve. Dios ve las cosas de un punto de vista, nosotros como humanos vemos las cosas de otro punto de vista. Por tanto, necesitamos la palabra de Dios para ayudarnos a entender la perspectiva de Dios y el punto de vista de Dios en las cosas que hacemos y pensamos. La Biblia nos ayuda a poder ver las cosas en nuestras vidas desde el punto de vista como Dios las ve. Lucas 16:15 dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Desde el punto de vista del hombre, lo que el hombre ve como bueno, para Dios es abominación, es malo. En otras palabras, nuestras mentes son diferentes a las mentes de Dios. ¿Por qué? Porque están corrompidas por el pecado. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a poder ver las cosas como Dios las ve. Santiago describe la palabra de Dios como un espejo que nos permite ver nuestros defectos. Pero no es suficiente solamente ver las imperfecciones. También debemos permitir, después que la palabra de Dios nos demuestre las cosas que están mal, que nos muestre las cosas desde la perspectiva de Dios, debemos entonces permitir que la palabra entre con su filo agudo y corte y remueve estas cosas que no agradan a Dios en nuestras vidas. Santiago 1, 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, no es solamente suficiente ver nuestros pecados desde el punto de vista de Dios. No es suficiente que la palabra de Dios nos muestre las cosas que están mal, pero debemos tomar el paso de obedecer y permitir que la palabra de Dios entre, penetre, haga la cirugía que necesita hacer y saque y quite esas cosas de nuestras vidas que no agradan a Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, ella nos muestra las cosas que deben ser cortadas y removidas. Cuando obedecemos la palabra de Dios, ella empieza ese proceso de cirugía, de cortarlas y de removerlas. Por esa razón es sumamente importante que nosotros no solamente estemos oyendo y leyendo, sino obedeciendo la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 13. El versículo 13 nos dice la fuente del poder de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios tiene ese poder? Versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí está hablando acerca de Dios, que todas las cosas están manifiestas en su presencia. En otras palabras, la palabra de Dios tiene poder porque Dios es omnisciente. La palabra omnisciente significa que todo lo sabe. Tiene un conocimiento total. La palabra de Dios tiene poder porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Y podemos confiar en la palabra de Dios porque Él también a nosotros nos conoce. Y conoce lo que nosotros necesitamos. Y por lo tanto, Él nos ha proporcionado todo el conocimiento necesario en su palabra. Todo lo que yo necesito saber para poder llegar a Él, para poder conocerle a Él, para poder tener una relación íntima con Él. Todo Él nos lo ha dado en su palabra. La palabra de Dios es eficaz, es poderosa, es afilosa, tiene poder para transformar, porque es la palabra del Dios omnisciente, el cual lo conoce todo. También vemos que la palabra de Dios tiene poder porque Dios es el juez de todo. Él es el que nos va a juzgar. Un día seremos juzgados por Él. Y en su palabra entonces Él nos da todo lo que necesitamos para poder prepararnos para aquel gran juicio. Cada uno de nosotros tendrá que darle cuentas a Dios por la manera en la cual vivimos en nuestras vidas. La palabra de Dios, la Biblia, habla de dos diferentes juicios. Y todo hombre algún día aparecerá en uno de esos dos juicios. Aquellos que han aceptado a Cristo serán juzgados según su servicio para Cristo mientras vivieron aquí en la tierra. Y la Biblia dice que recibirán una recompensa por las cosas que hicieron por Él y por su fidelidad. Este juicio se llama el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí Pablo está hablando a la iglesia, a los cristianos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, todo creyente aparecerá ante Cristo en el gran tribunal de Cristo, en el cual seremos juzgados según la manera en la cual obedecimos y agradamos a Dios y le servimos a Él durante esta vida. Ahora, los que no han aceptado a Cristo también serán juzgados, pero va a ser un juicio diferente. Ellos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y todo aquel que no se encuentre en el libro de la vida será juzgado en este gran juicio, en este gran trono blanco. Y la Biblia dice que serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermano, amigo, si Dios es el juez y algún día tú y yo seremos juzgados por Él,
o como creyentes en el tribunal de Cristo, o como inconversos en el gran trono blanco. Cada uno de nosotros seremos juzgados. ¿No quisiera usted conocer mejor el libro por el cual seremos juzgados? El libro que Él nos proveyó para poder prepararnos para aquel día. En conclusión, debemos leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios porque es viva y eficaz, porque es una espada de doble filo que penetra el corazón y corta y saca las cosas que no deben estar ahí, porque discierne nuestros pensamientos y nos ayuda a ver y entender las cosas desde la perspectiva de Dios, y tiene el poder del Dios omnisciente, y es el libro sobre el cual cada uno de nosotros un día será juzgado. Espero que este sea de gran motivo para cada uno de nosotros y que podamos darle la prioridad a la palabra de Dios que merece en nuestras vidas. Que el domingo, cuando usted recibe la predicación, no sea el único tiempo que usted se siente a abrir la Biblia, si quizás ahora aún la tiene abierta. Pero que cada uno de nosotros diariamente estemos leyendo, estudiando, aprendiendo y poniendo en práctica la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Es una espada de doble filo. Discierne los pensamientos, tiene el poder del Dios omnisciente y es el libro por el cual cada uno de nosotros un día será juzgado. Oremos. Amante Padre, gracias por tu palabra. Gracias que a través de ella, a través de su conocimiento, a través de nuestra obediencia en ella, por el poder del Espíritu Santo, quien nos ayuda a poder obedecerla, podemos encontrar ese reposo sobre el cual el apóstol Juan habla en la primera parte de este capítulo. Algo que cada uno de nosotros en esta mañana necesita y quiere. Descanso, reposo en estos tiempos tan difíciles. Gracias, Señor, que tenemos esa respuesta. Gracias, Señor, que tenemos esa herramienta. Gracias, Señor, que tenemos esa promesa de poder encontrar ese reposo, ese descanso, esa paz, si estudiamos y obedecemos tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén.